Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Soy Jaime Vicente Echagüe y en esta ocasión comparezco a petición de Iván. Nos ha pedido que hablemos de una cinta dirigida en 2007 por David Fincher, con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. en los papeles principales. Me voy a frotar las manos en señal de avidez, no me pongo en pie porque no quiero salirme del encuadre. Hoy vamos a hablar un ratito de Zodiac. Habréis podido intuir por esta pequeña introducción inicial que toca hablar bien hoy de Zodiac, y os diré que no vais desencaminados. Os diría que para mí David Fincher es a día de hoy de los pocos directores en activo, contados con los dedos de dos manos, voy a decir, que todavía me empujan a ir a una sala de cine. Es uno de esos cineastas que, en mi caso personal, y creo que en eso no soy original, logran que aún no haya dimitido del todo como espectador de cine contemporáneo. Soy consciente de que hay gente muy talentosa y con mucha frescura y que va empujando muy fuerte, es cierto. Pero soy de los que creo que personalidades como Fincher, como Denis Villeneuve, como el propio Christopher Nolan, los Steven Spielberg, podríamos decir, que nos han tocado en suerte en estos tiempos, los que son capaces de aunar una propuesta netamente comercial, pero a su vez con profundidad, estilo y con una mirada personal, no cuentan aún, y subrayo mucho el aún, con un recambio generacional a la altura. O por lo menos yo no he sido capaz de verlo. Leo, por cierto, todos los comentarios que me dejáis y os quiero ya desde aquí, no lo quiero hacer mucho porque no quiero que suene pelota, pero agradeceros todos ellos. Por eso mismo, si ¿tenéis cualquier recomendación al respecto que me hagáis en ese sentido, de cineastas que creáis que puedan estar a la altura y que yo me lo esté saltando, que perfectamente puede ser, será muy bienvenido. Pero bueno, no voy a hacer aquí una geografía de Nolan de David Fincher, no sé en qué estaría pensando en este vídeo, y vamos a centrar el tiro siguiendo la petición de Iván. Una petición que, por cierto, le agradezco mucho, porque efectivamente Zodiac es una película que me entusiasma, y además creo que aparte de eso, que es indiferente, tiene mucha tela que cortar también. En todo caso, y para acabar con el apartado Fincher generalista, decir que estamos ante un autor al que siempre se le ha intentado buscar paralelismos con algunos de los más grandes, con Ridley Scott por su procedencia del mundo publicitario y por el esteticismo de algunas de sus películas, con el propio Stanley Kubrick, prácticamente a todo el mundo le han buscado siempre sucesor a Kubrick, por su enorme cuidado al detalle de todos los aspectos de la producción, esto ya cuando Fincher era un director de renombre, y también por su, iba a decir vicio o virtud, de torturar a los actores con retakes múltiples hasta lograr que capten las emociones que Fincher exige. Yo creo que al final una personalidad como David Fincher solo puede ser comparada consigo misma. Es una voz propia a la que, por cierto, no es tan fácil, como ocurre con estos otros autores, encontrar rasgos estilísticos claros. En ese sentido me recuerda un tanto a Villeneuve. De algún modo es de esos cineastas de estilo invisible y preocupados solo en incorporar una narrativa lo más inteligente posible a sus películas. Dicho de otro modo, no tomar al espectador por tonto. No sé hasta qué punto, y ya entrando sí en Zodiac, se pueden hacer spoilers de una película basada en hechos reales. En ese sentido, me siento un poco como si os fuera a hablar del hundimiento y tuviera que avisaros de los spoilers de la película. Pero os diré una cosa, si disfruté tantísimo en el cine la primera vez que vi Zodiac, si me mantuvo en vilo durante sus 2 horas y media largas de metraje, si la película fue capaz de mantener mi tensión pese a la enorme cantidad de pistas falsas y callejones sin salida que se nos muestran, fue, entre otras muchas cosas, debido a mi total desconocimiento de la historia en la que se basaba. Ignoraba qué o quién era Zodiac, no sabía cuándo actuó, no sabía cuántos asesinatos cometió, no sabía dónde los perpetró,
y por supuesto ignoraba el desenlace de aquel caso. Así que, por deferencia a los que no la habéis visto, que ya os vale porque la tenéis que ver, seré cuidadoso, muy cuidadoso a la hora de elegir, bueno, de avisar con cierta sensibilidad aquellos puntos que puedan ser un poco más sorprendentes. En todo caso, creo que si hay una película fácil de resumir es precisamente Zodiac, la crónica, y nunca mejor dicho lo de crónica por el sentido periodístico del término, de los crímenes de un asesino en serie, un supuesto asesino en serie, habría que decir, que actuó entre finales de la década de los 60 en San Francisco y alrededores, y también ya entrados los años 70. Todo ello lo vamos a ver a través de la mirada de tres personajes. Tenemos por un lado a Paul Avery, aquí Robert Downey Jr., un periodista del San Francisco Chronicle de vida disoluta y que sigue el caso. Tenemos a Dave Toschi, interpretado por Mark Ruffalo, inspector de la policía de San Francisco que lideró las investigaciones. Y tenemos en tercer lugar, lo he dejado para el final, el que sería el protagonista, en este caso Robert Graysmith, encarnado por Jake Gyllenhaal, un muy particular caricaturista del Chronicle, compañero a su vez de redacción de Paul Avery, y que pese a no ser precisamente ni su formación ni su ocupación, se acabó convirtiendo en uno de los mayores expertos mundiales en lo que se refiere a aquellos crímenes del asesino del Zodíaco. De hecho, el guión de Zodiac, escrito por James Vanderbilt, se basa en uno de los libros sobre el caso que escribió Graysmith. Un tipo curioso este Graysmith porque, insisto, no era su ocupación ni su formación, él era dibujante, pero sin embargo siempre ha tenido una obsesión casi enfermiza por los misterios sin resolver. Suyo es el libro, por cierto, que inspiró una película muy curiosa y que paso a recomendaros también, que se llama Autofocus, en su versión original, desenfocado en España. Una cinta dirigida por Paul Schrader, guionista de Taxi Driver, centrada en la extraña muerte también de un actor, Bob Crane, protagonista de una sitcom de los 60 que a algunos os sonará y que se llamaba Los héroes de Hogan. Pero bueno, vamos a Zodiac. Le he dado la máxima calificación posible que se le puede dar aquí a una película, que son 5 estrellas. Por lo tanto, según mi criterio, según mi humilde opinión, y según el sistema de estrellitas establecido de forma tácita, eso auparía a Zodiac entre las más grandes de la historia del cine. Todo un marronazo para mí, porque ahora me toca argumentarlo, pero bueno, para eso hemos venido. Primero, una de las razones por las que me entusiasma Zodiac, y os diría que es la primordial, es una razón casi emocional. O sea, cuando veo Zodiac, me da la sensación de que estoy viendo la genealogía de un mito, el mito del asesino en serie. Y os diría también que, tal como se nos presenta el modus operandi de este asesino, me parece estar contemplando el primer serial killer contemporáneo. O sea, me diréis, ojo, tenías 2 siglos antes, es verdad, pero bueno, tenías a Jack el Destripador, ya en el siglo XX tenías a Ed Gein, tenías a Ted Bundy, todos ellos, por cierto, con sus correspondientes traslaciones cinematográficas. Pero en realidad estoy hablando de otra cosa. No sé si os pasa a vosotros, pero al final la figura del asesino en serie se ha convertido en un mito casi familiar, demasiado familiar. El psico-killer, o el psycho-killer, que habría que decirlo en inglés, ha pasado a ser un género más. O sea, ha sido tal el boom de películas de este arquetipo, sobre todo a raíz del Silencio de los Corderos, y que después el propio Fincher perpetuaría en Seven, que de algún modo casi hemos normalizado esta figura, pese a que, por supuesto, no se ha prodigado, y afortunadamente en la vida real, con esa eficacia y en ese número. Lo que ocurre es que lo que estamos viendo en Zodiac sí que pasó de verdad. Y en los crímenes que vemos en la película están todos los ingredientes de los que se han servido los Hannibal Lecters y los John Does de turno. Tenemos a un asesino muy inteligente que envía cartas con códigos secretos a la prensa, que chantajea a los medios de comunicación con asesinar a más víctimas si no publican en portada sus criptogramas, que se ríe de la policía y se cree más listo que ellos, cosa que, por cierto, por el resultado final podríamos decir que así fue,
que acaba con víctimas que no tienen ningún tipo de vínculo entre ellas, lo cual hace todavía más difícil averiguar cuál es su identidad. Incluso sucede algo de lo cual, si no tuviéramos pruebas gráficas, podríamos calificar de americanada en una película. Nos palparíamos las vestiduras y diríamos, aquí se les ha ido la mano en el guión. Es la emisión en directo para la televisión de una llamada que supuestamente realizó este asesino. Para mí, por cierto, uno de esos momentos que engrandecen la película y del cual, si tenéis curiosidad, podéis encontrar el vídeo real de ese momento, tal cual ocurrió, de aquella extraña entrevista, si bicheáis un poco en YouTube. En definitiva, lo que os quería decir con esto es que todos los ingredientes que conforman el asesino en serie que ha inspirado tantas y tantas películas de Hollywood que hemos visto posteriormente, los encontramos reflejados en Zodiac. Es muy revelador en ese sentido conocer cómo se nos muestra en el film, dicho por otro lado, que Harry el Sucio, la primera película de la saga de Harry, obviamente la dirigida por Don Siegel con Clint Eastwood, no fue sino la adaptación de Los Crímenes de Zodiac a la gran pantalla, aquí sí de forma más americanada, podríamos decir. Ese momento, por cierto, en el cine que vemos en Zodiac es maravilloso, es una suerte de pirueta metacinematográfica. Nosotros como espectadores estamos viendo una película basada en hechos reales, cuyos protagonistas están viendo a su vez una película basada en esos mismos hechos reales. O sea, me parece, insisto, una pirueta fantástica y que yo por lo menos le encuentro pocos precedentes. Quizá en Malditos Bastardos, en la parte final del cine de Quentin Tarantino, podemos ver una sensación o tener una sensación parecida. Ese es el resumen, en realidad, la enorme influencia que tuvo este asesino de Zodiac en la cultura popular. Fijaos, por ejemplo, detenidamente en el primer asesinato. Primero que se nos muestran, incluso antes de los títulos de crédito, podría pertenecer casi en espíritu a esos films slasher, de los cuales, por cierto, hemos hablado mucho en estas últimas videocríticas. Dos jovencitos dentro de un coche, en un descampado, haciéndose mimos. Aparece un asesino, solo que en vez de ser un asesino con un cuchillo en ristre, lo encontramos con una pistola. Y esto ya sí, con cuchillo en mano, se evidencia aún más en ese segundo asesinato, que me parece el mejor de todos, y con mejor, quiero decir, el mejor recreado, el más logrado, el que ocurre en las cercanías de un lago y que resulta realmente terrorífico los escasos minutos que dura. Es casi una tortura en tiempo real para el espectador. Y por cierto, ya que estamos con sangre, asesinatos y cuchilladas, decir que, a pesar de que estamos ante el autor de Seven, no encontramos ni un ápice de sensacionalismo en Zodiac. O sea, más bien todo lo contrario. Creo, por otro lado, dicho lo de Seven, que el tiempo ha provocado que Seven sea considerada hoy casi una película elegante, podríamos decir, y entendedme. O sea, fue saludada en su día como un canto al morbo desenfrenado, etcétera. Pero yo creo que, teniendo en cuenta las escabechinas que han venido posteriormente, insisto, casi Seven podríamos catalogarla de una cinta elegante. Pero bueno, volviendo a Zodiac, lo que quería decir es que los asesinatos que vemos, todos estos que os he nombrado, y al que habría que sumar, por cierto, el del taxista también, que prácticamente es un fogonazo de bala lo que vemos, son los únicos que podemos decir que se pueden achacar a Zodiac. Habría otro que es cronológicamente el primero, pero que solo nos lo nombran repetidas veces. El motivo es que Fincher solo quiso recrear aquellos crímenes de los cuales quedó documentación suficiente como para atribuírselos a este asesino del Zodíaco. Y lo hizo además, insisto en esto, con un enorme respeto y fidelidad de los hechos, sin permitirse excesos de ningún tipo. Otro de los motivos por los que considero a Zodiac un clásico moderno es que, hablando ya de periodismo y de fidelidad a los hechos, viene muy al pelo, porque constituye una absorbente cinta de investigación. Fincher aseguró que uno de sus modelos a la hora de poner en pie Zodiac fue Todos los hombres del presidente. Todo un clásico que, como recordaréis, el clásico de Alan J. Pakula,
recrea la odisea periodística de aquellos Carl Bernstein y Bob Woodward del Washington Post para desenmascarar al gobierno de Richard Nixon y su implicación en el escándalo Watergate. La inspiración, por cierto, no solo ha sido en espíritu periodístico. Fincher quiso contar sí o sí en la banda sonora con David Shire, marido de la actriz Talia Shire, porque quería que Talia Shire, que por cierto Adrian de Rocky, Connie Corleone en Los Padrinos, etc., porque quería tener al mismo compositor de Todos los hombres del presidente. Quería tener esa atmósfera de misterio y paranoia propia de las películas de los años 70. Quería que la banda sonora reflejara de algún modo todos esos miedos de la época. Pero no solo es eso, insisto, o sea, Zodiac no solo entronca con Todos los hombres del presidente, o sea, también juega en una categoría similar a la de una película como el JFK de Oliver Stone. Es una película Zodiac viva, o sea, en el sentido de que no solo recoge lo ya investigado previamente, sino que su propia génesis, incluso desde su preproducción, supone ya de por sí una investigación. O sea, como si de algún modo poner negro sobre blanco los principales hallazgos del caso supusiera volver a poner sobre la mesa el puzzle, no para resolverlo, porque eso sería demasiado ambicioso y prácticamente imposible, pero sí para descubrir que algunas pistas que podrían haber pasado desapercibidas en su día ahora encajaban algo más y formaban poco a poco una nueva fotografía de lo sucedido. No en vano, películas como Todos los hombres del presidente o JFK, y ocurrió también con Zodiac, por cierto, sirvieron para reabrir incluso los casos en los cuales estaban centrados, aportando nueva información, aportando nuevas teorías que los investigadores de entonces acabaron pasando por alto. Luego, como película de investigación, que podríamos definir a Zodiac, funciona como un tiro, según mi criterio, su primera hora y 40 minutos. Se nos ofrece una cantidad de información ingente, perfectamente sintetizada, hay que decir, en el guión de Vanderbilt y en las imágenes de Fincher, sin que eso suponga, por otro lado, un lastre para la película. Más bien os diría que es lo contrario. De todos modos, significa que la hora restante de película no funciona, ni muchísimo menos, o sea, en absoluto. Pero es cierto que, como se recuerda en la propia película, Zodiac, y hablo del caso Zodiac que sucedió en la realidad, acaba llevando siempre a callejones sin salida, a callejones muertos y a pistas que se acaban quedando, desgraciadamente, en nada. Y es inevitable que esa frustración que tienen los protagonistas se pueda trasladar también al espectador. Por otro lado, es verdad que esa sensación la puedes tener en visionados posteriores. Servidor, cuando fue al cine a verla, la primera vez que la vio, lo hizo con los ojos como platos. Fincher, en ese sentido, es un hipnotizador de la imagen. Podría rodar perfectamente una conversación entre dos personas y convertirla en una experiencia como mínimo intensa. Y si tiene a su lado en el guión a alguna personalidad como la de Aaron Sorkin, pues todavía con más razón, ¿no? Pero lo que supone lo suyo, lo que supone la narración, elige siempre el recurso perfecto en el momento idóneo. O sea, un traveling subjetivo, por ejemplo, el que vemos cuando se nos presenta al principal sospechoso de la película, a este Arthur Lee Hallen, cuando le van a interrogar en la fábrica donde trabaja. El uso que hace también del time-lapse, en este caso nos muestra la construcción de un rascacielos para retratarnos y hacernos sentir el paso del tiempo. Fincher es de esos autores que yo os diría piensa más en el espectador siempre que en él mismo. Por cierto, esta es también la película que es un pequeño hito, entre otros motivos, en la carrera de Fincher, por ser la primera en la que pasó del celuloide al digital, con todo el reto técnico que suponía para la iluminación tradicional de los films. El trabajo aquí del operador Harry Savides, que ya colaboró con él, por cierto, en The Game, es sobresaliente. Como siempre, además, y esta es una de las señas de identidad, esta sí que es un rasgo estilístico claro, el uso de la luz y la iluminación en los films de Fincher se distingue siempre por una densidad de color muy reconocible. Si alguno habéis llegado a esta altura del vídeo,
de esta videocrítica y no lo sabíais, ahí va el, entre comillas, spoiler definitivo. Ahí va, no solo nunca se pudo probar quién era este Zodiac, sino que jamás se pudo acusar formalmente a nadie, ni mucho menos llevar a alguien al estrado. Nunca se reunieron las pruebas suficientes, por lo tanto, tenemos un caso real abierto y consecuentemente tenemos a una película de final abierto. Habrá espectadores que en ese sentido encontrarán la cinta de Fincher frustrante, o sea, independientemente de que se base en un hecho real, quiero decir. Hubo en su día espectadores que acudieron al cine guiados por el título, guiados por el cartel y por la sinopsis, y entraron en la sala pensando que iban a ver poco más o menos que una película de terror, cuando en realidad ya vemos que no va a ser así. Y luego otros que sí que entraron en el juego que propone, también se dijeron, a ver, me estás contando una película sobre la investigación de unos asesinatos, me he chupado aquí 2 horas y media, no me dejes a medias, o sea, cuéntame quién los hizo. Yo creo que incluso en eso la película tampoco se le puede criticar porque se moja muchísimo más de lo que debería, acaba reflejando una teoría, acaba señalando con el dedo a un supuesto culpable, tal cual hacía Robert Graysmith en sus libros, ¿no? Pero la cuestión es que los amantes de los finales cerrados, los que piensan que todo tiene que acabar encajando como un puzzle y siempre exigen una resolución a las películas, y esto es un humilde consejo, creo que no deberían decirse que han transcurrido 2 horas y media para llegar al punto de partida, cosa que en cierto modo ocurre. Más bien deberían preguntarse si esas 2 horas y media han merecido la pena, si todo ese rato han disfrutado y si su interés no ha decaído en ningún momento. A mí en lo personal me intriga infinitamente más que jamás sepamos, y difícilmente ya lo vamos a poder averiguar, quién fue este Zodiac. Es uno de esos misterios, que acaban adquiriendo cierta categoría de leyenda y que acaban haciendo de la experiencia de ver la película algo todavía más intenso y más inquietante. Aparte, hay una de las lecciones que nos deja Zodiac, es lo extremadamente difícil y complejo que es una investigación policial. Os hablaba antes esto del mito que ya tenemos asimilado del serial killer. Por los thrillers también hemos desarrollado la percepción de que alguien que tenga una placa, poco más o menos que adquiere superpoderes y puede gozar del poder de la omnipotencia, la omnipresencia, la hipervelocidad, prácticamente ser un héroe de Marvel. Aquí no vamos a ver eso, más bien todo lo contrario. Vemos a una policía de San Francisco que tiene que ponerse de acuerdo con los pueblos de los alrededores por los eternos líos de las jurisdicciones. Vemos que tienen que intercambiar información de forma obligada y a veces a regañadientes. Vemos que la comunicación no es lo fluida que debería ser, porque resulta que hay diferencias tecnológicas. No, nosotros tenemos fax, nosotros no tenemos fax, nos los tenéis que enviar los documentos por correo, etcétera. Y os diría también que es una de las películas que mejor refleja lo que se conoce en términos jurídicos como pruebas indiciarias, o como las llaman en las películas en una traducción directamente del castellano, las pruebas circunstanciales, que son aquellas, muy en resumen, que por muy abrumadoras que resulten, por mucho que señalen directamente con el dedo acusador a un culpable, van a resultar siempre insuficientes para probar en un juzgado, o mejor dicho, durante un juicio, la culpabilidad, porque no son pruebas directas relacionadas con el crimen. Podrían ser todo sorprendentes coincidencias y por lo tanto no acaban denotando la culpabilidad de nadie. En este caso de asesinatos, os podéis figurar, las pruebas clave en este caso son las huellas. Buen lío tenemos en la película con las huellas dactilares, por cierto, o los famosos pelos que siempre quedan en las escenas del crimen. En ese sentido, yo creo que la película humaniza mucho a los agentes, a la policía, y verdaderamente nos pone en el pellejo de lo que supone una investigación policial de esta catadura. Hay otro aspecto que me interesa también muchísimo de Zodiac, y es que, sin hacer discursos ni juicios de valor, y ni siquiera lo menciona de forma explícita, la película de Fincher también
vendría a reflejar el fin de una era, el fin de aquellos años 60 y principios de los 70, esos años del paz y amor, del movimiento hippie, de Woodstock, pero también son los años del recrudecimiento de la guerra de Vietnam, del escándalo, como se comentaba antes, Watergate. Todo tiene cierto clima de fin de fiesta, de se acabó la juerga, chavales. O sea, el final de los años 60 fue bastante extraño, por lo menos en Estados Unidos. O sea, fue una era marcada por un lado por una gesta histórica, que es la llegada del ser humano a la Luna, pero por otro también es una época de clima social complicado, unos años muy combativos, de protestas constantes y que también sufrieron cierta decadencia marcada por el declive de ciertos movimientos contraculturales, agudizado con el auge de las drogas alucinógenas como era el LSD. Todo esto último lo estaba diciendo por los famosos asesinatos de la familia Manson. También, por cierto, y en esta crónica negra de aquellos años por supuesto, y por cierto, todo casi en la costa oeste, ¿no? en aquel estado de California. Está también el concierto que los Rolling Stones dieron en Altamont, una localidad también de ese área californiana, cerca de San Francisco, si no recuerdo mal. No me voy a dar mucho autobombo con esto, publiqué hace unos meses un artículo sobre ello en la revista, en papel, en la sección de películas malditas. Aquel concierto fue sonado porque murieron por lo menos 3 personas durante el mismo. Hay un documental muy bueno, si lo queréis echar un ojo, y que os recomiendo muchísimo. Si os gustan las películas de conciertos o los documentales de conciertos, la música en vivo y en este caso los Rolling Stones, porque los vais a escuchar constantemente, es una película que se llama Give Me Shelter, un documental sobre aquel concierto, en fin, trágico y a su vez loquísimo. Insisto de todas formas en esto, salvo un corte radiofónico en el que sí que escuchamos varias frecuencias de radio y que sirve además para hacernos explícito el paso del tiempo. Esto es clave en la película, por cierto, cómo esos rótulos nos van diciendo han pasado de repente 2 años. La película es un conjunto de pistas separadas por elipsis entre ellas, pero bueno, lo que decía, no hay referencias explícitas a todos estos hechos tumultuosos de aquella época. Pero de algún modo, la propia historia de Zodiac incorpora todo ese caldo de cultivo de los 60 y de los 70. Lo refleja en una sensación de paranoia constante en la que aquellos años parecían definitivamente instalados. Un detalle importante en este sentido: aunque el propio Zodiac se adjudicara en una de sus últimas cartas alrededor de 40 asesinatos, lo cual le vendría a situar como uno de los mayores asesinos en serie, o por lo menos de los más prolíficos de la historia, en realidad solamente está acreditado 7 víctimas, de las cuales, por cierto, 2 sobrevivieron. Por lo tanto, tendríamos 5 víctimas en total, si no me fallan las cuentas, 5 víctimas mortales. Como dice en un momento dado el personaje de Mark Ruffalo, en los meses que Zodiac supuestamente deja de matar y deja de mandar sus cartas, la policía de San Francisco ya tenía sobre la mesa otros 200 asesinatos cometidos por otros delincuentes y que por supuesto también merecían ser investigados. Sin embargo, los protagonistas, y ahora lo veremos, no pueden evitar sobredimensionar siempre los hechos que rodearon a este caso de Zodiac. En ese sentido me parece una de las películas que mejor han reflejado el sentimiento de obsesión. De hecho, Zodiac no deja de ser un círculo perfecto en sí misma. Se abre con un asesinato, el que os comentaba antes de la pareja de los chicos en el coche, en los años 60, y se cierra con el superviviente de aquel crimen, 20 años después, señalando la fotografía del principal sospechoso e identificándolo como Zodiac en un pequeño interrogatorio que hacen en un aeropuerto. Esa sensación circular se refuerza porque la canción utilizada por Fincher al principio y al final de la película, en ese intervalo de 2 horas y media, es la misma. Un temazo, por cierto, que es el Hardy-Gardy Man, compuesto por Donovan, cantante que en los 60 fue saludado como la respuesta británica a Bob Dylan, y que compuso aquí, insisto, un tema rockero y psicodélico perfecto. Con esto creo que Fincher nos venía a decir, no importa tanto el principio, todavía menos importa el final. Lo importante es el camino siempre que se va a desarrollar entre esos 2 puntos.
Y de esto, hablando de la obsesión, nos da pie a hablar de los principales actores, en primer lugar del trío protagonista. 3 enormes actores que además han compartido universo Marvel. Un trío protagonista, por otro lado, que también de algún modo acaban siendo víctimas colaterales de este Zodiac. En primer lugar tenemos a Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal interpretando a Robert Graysmith. Aquí vemos a Gyllenhaal incorporando a uno de esos tíos raros que nos ha regalado desde Donnie Brasco. Y se le nota ajustadísimo, yo creo, muy ajustado a lo que le pedía Fincher, que en este caso sí que fue su primera opción para interpretar a Graysmith. Tiene cierta inocencia en la mirada, tiene mirada de Boy Scout, como dicen varias veces en la película, pero también puede encarnar en un momento dado, virar y encarnar a la obsesión personificada. Es un dibujante que ni le iba ni le venía aquella historia de Zodiac y que sin embargo tenía, y refuerzo aquí el verbo tener, que descubrir quién era Zodiac. Ese aire inquietante que siempre emite Gyllenhaal hace creíble la transformación, o sea, de tipo ingenuo y algo tocado, entre comillas, podríamos decir, a investigador implacable, infatigable, rozando el acoso en ocasiones y a jornada completa. Al final, de algún modo, os decía que eran víctimas estos 3 personajes. En su caso, él también lo es, y es al final porque acaba pagándolo con una vida familiar desastrosa, ¿no? Ya es casi cómico ver cómo incluso involucra a sus hijos en la investigación de estos crímenes tremebundos, ¿no? Niños que tendrían menos de 10 años. Tenemos también a Robert Downey Jr. como el periodista Paul Avery. Aquí le tenemos a Downey Jr. en su salsa, o sea, crápula, borde, hiriente, soberbio, o sea, es el papel en el que siempre le queremos ver y que, como no podía ser de otro modo, él está perfecto. Es cierto que no salió muy contento de la experiencia con Fincher, porque no estaba acostumbrado a esto que os comentaba de repetir tantas tomas. El proceso de Fincher, al parecer, saca un poco de quicio a los actores y puede ser realmente agotador. Se dice además, por otro lado, que Fincher quería contar con uno de sus fetiches para interpretar a Paul Avery, que era Brad Pitt. En todo caso, y como los grandes de Hollywood, Robert Downey Jr. Tiene su propio personaje ya creado, benditamente encasillado, película tras película. Su Paul Avery, os decía, también es víctima de Zodiac, devorado además de por su alcoholismo y otras adicciones, por la presión a la que estuvieron sometidos los periodistas de Crónica Negra, que estaban obligados a investigar el caso de los crímenes del Zodíaco. Este personaje además refleja el papel crucial que juega la prensa a la hora de señalar a los lectores y espectadores cuál es la noticia y dónde está. Esto lo vemos más aún en la era de Internet y sobre todo en el clickbait. O sea, nosotros, la prensa, os vamos a decir lo que es noticia y lo que no lo es. Nosotros somos los que vamos a daros los temas de los que tenéis que hablar en las pausas del café. Hay un momento muy revelador que es cuando Gyllenhaal le dice que retome sus investigaciones. Si os acordáis, es en el momento en el que va a esa casa extraña que se ha montado en un barco, él ya retirado, le han echado o se ha medio oído del trabajo. Pero el personaje de Robert Downey Jr. le da un corte importante y lo deja muy claro. No importa que la policía no haya atrapado a una Zodiac, lo importante es que Zodiac ha dejado de ser noticia y por lo tanto ya no vende. La tercera víctima sería el policía, Dave Toschi, interpretado aquí por Mark Ruffalo, y cuya carrera profesional, estoy hablando de la de Toschi, se resintió también, ¿no?, por todo lo sucedido y por el fracaso de no poder atrapar a este Zodiac, entre otros motivos que en la película también nos van desvelando. Mark Ruffalo es un actor que a mí siempre me interesa, o sea, además tiene un ojo excelente a la hora de elegir proyectos. Y de un estilo naturalista, además, que transmite siempre mucha cercanía a todos sus personajes. Además hay que decir que se lo curró bastante. Se entrevistó con el personaje que interpreta, a ese David Toschi, un policía muy peculiar, de estilismo muy imitado. De hecho, comentan en la película, y luego al parecer si lo investigáis es cierto, que el personaje de Steve McQueen, que daba vida en Bullitt, aquella célebre película de persecuciones de coches,
se inspiró en Toschi a la hora de incorporar la pistolera al hombro, de esa forma tan chulesca que vemos en las películas. De algún modo, este David Toschi fue el inventor de ese recurso que luego se ha multiplicado en cintas de todo pelaje. En todo caso, Ruffalo es aquí la viva imagen de la frustración. Si Gyllenhaal es la obsesión, yo veo más a Ruffalo como la frustración absoluta. Una frustración que nace, por cierto, de la burocracia que por un lado y por otro se acaba cerniendo sobre lo que es el caso. Una burocracia que dificulta mucho la investigación, que la va paralizando, que la hace retroceder, volver a empezar, avanzar 2 pasos para adelante y volver 1 para atrás. Se cometieron muchísimos errores y que, por otro lado, también es verdad que son inherentes a cualquier investigación de gran calado, como fue aquella de Zodiac. Porque además, al contrario que hacía Harry Callahan, personaje dicen, por cierto, que aparte de verle en la película de Harry el Sucio aquí en Zodiac, también parece ser que se inspiró un poquito en Toschi, David Toschi no podía preguntar primero y disparar después con la Magnum 44 para dar caza al asesino. Como comenta Ruffalo en la película, aquí hay unos procedimientos que seguir. No puedo olvidarme de otros actores, porque sería muy injusto no nombrar a muchos, porque el elenco es maravilloso. O sea, tenemos a este trío principal estelar de superactores y luego tenemos un plantel de secundarios de notable alto o rayando el sobresaliente. O sea, tenemos para empezar a John Carroll Lynch como Arthur Lee Hallen. Al final, el principal sospechoso, es decir, él sería sobre el cual se cierne el dedo acusador de David Fincher a la hora de, bueno, darnos un posible culpable de estos crímenes inexplicables. Los pocos minutos que está John Carroll Lynch en pantalla, la verdad es que está soberbio. Luego también tenemos a Brian Cox, siempre excelente, y aquí como ese Melvin Belli, ese abogado millonario, con esa forma tan afectada de expresarse, y que está estupendo en la que ya os he comentado que para mí es una de las escenas grandes de la película, que es esa emisión en directo de la entrevista con el presunto Zodiac. Nos recupera además para proyectos grandes Fincher a Anthony Andrews, ex de la plantilla de urgencias, aquí como compañero de fatigas de Mark Ruffalo, está también muy bien. Tenemos a Chloe Sevigny, antigua musa del cine indie de los años 90, y aquí encarna a la sufrida esposa de Jake Gyllenhaal. Tenemos también al siempre secundario y siempre notable Philip Baker Hall, dando vida a ese grafólogo que resulta clave a la hora de aportar pruebas directas que demuestren la autoría de los sospechosos. Tenemos también a Dermot Mulroney, antaño galán en La boda de mi mejor amigo, y que aquí está como jefe de la pareja de detectives, en una caracterización, por cierto, que siempre que la veo no puedo evitar acordarme un poco de Tom Berenger, el Tom Berenger de los 80 concretamente. Me da la sensación, no lo tengo comprobado, no lo he leído en ningún sitio, pero como si David Fincher se hubiera, bueno, inspirado en el físico de Berenger para que Mulroney hiciera este personaje. Insisto, más allá del trío protagonista, que absorbe buena parte del metraje, la película nos regala un plantel de secundarios sobresaliente. Y la suma de todos ellos yo creo que es lo que contribuyen a hacer de Zodiac una película que roza la perfección. Una, y con esto acabo, por cierto, también, no quería decirlo, de las grandes injusticias en la historia reciente de los Oscar. Personalmente, ya lo he comentado alguna vez, a mí no me obsesionan los Oscar. O sea, me parece muy bien que los americanos y su academia premien las películas que consideran que pueden ser las mejores o incluso las que pueden ser más exportables al resto del mundo o se guíen por criterios políticos. A mí eso me da absolutamente igual. O sea, son sus premios y es sus categories y tienen derecho a llevárselo a casa si quieren. Pero es cierto que, hombre, que una película como Zodiac no haya obtenido ni una mísera nominación al Oscar, para mí siempre va a ser una pequeña injusticia que espero que se corrija nominando la próxima película de David Fincher, que todavía no la he visto, Mank, pero que espero que me resulte por lo menos tan disfrutable como casi todas las de su filmografía. O sea, la verdad es que la filmografía de Fincher es para enmarcar y es recomendable desde cualquier punto de vista. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta videocrítica.
Aquí me tenéis en el canal de Acción Cine para nuevas videocríticas, todas las que queráis, y por supuesto nos leemos en este y en los sucesivos números que están por llegar de la revista Acción. Muchas gracias, chao. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.